Regresamos a Noticias 24. Estábamos comentando al comienzo del programa la situación de la comunidad de Tiltil con respecto al anuncio que se dio durante el fin de semana del cierre de 9 establecimientos educacionales por problemas financieros. Hay reuniones, hay medidas, vamos a conversar sobre eso con el alcalde de la comuna, Luis Valenzuela. Alcalde, muchas gracias por acompañarnos, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarte y a toda la gente que nos está escuchando y oyendo en este momento. Sí, alcalde, gracias por su tiempo. Y usted estuvo durante la mañana en la reunión en el Ministerio de Educación. Hay anuncios, en lo concreto, la situación financiera que obligaba a cerrar 9 establecimientos educacionales de la comuna se soluciona, pero hasta diciembre. Hablemos un poquito de cómo se llega a esa solución y qué viene hacia adelante para tenerlo claro. Sí. Yo creo que aquí lo más importante, quiero partir mencionando y me quiero tomar solamente unos pequeños Sí, por segundos favor. para contextualizar el problema, debido a que este problema de financiamiento que tiene la educación pública en Tiltil no radica ahora, no radica hace unos meses o hace un año. Esto se arrastra del año 2017, cuando la Corporación de Desarrollo Social de Tiltil comienza a generar una gran deuda, como algunos la han llamado, una nueva deuda histórica para los trabajadores y trabajadoras de educación. Nosotros, cuando asumimos la administración comunal en junio del año pasado, antepasado, perdón, mandatamos y ejecutamos una auditoría externa, instrumento que nos permitió evidenciar inmediatamente el déficit que había. Y ese déficit corresponde a 18.800 millones de pesos en un instrumento público que está cargado en transparencia, que se puede revisar. Esa deuda nos fue, de cierto modo, y perdón la palabra coloquial, penando el mes a mes, generando un fantasma de los embargos que se iban sucediendo cada mes. Nosotros logramos, a pesar de todos esos problemas, a pesar del desorden administrativo, a pesar de las no rendiciones ejecutadas desde el 2015 en Sí. algunos fondos. O sea, era un desorden completo y era un caos completo la situación cuando nosotros asumimos. Nos permitió empezar a ordenar, comenzar a generar mayores ingresos y comenzar a pagar durante el año 2022 los Alcalde. sueldos brutos a mediados del 2022, y eso lo mantuvimos hasta Sí. marzo-abril de este año, cuando comienzan los embargos, y ahí nos queda la escoba, en el buen sentido de la palabra, Sí, no entiendo. con la falta de liquidez. Perdón que lo interrumpa ahí, pero para seguir en la línea de la cronología, que es muy importante en la situación que vive Tiltil. Esto se debe, el forado, yo también voy a usar el chilismo, el forado que se genera en términos financieros de la corporación desde 2017, por una situación administrativa, por una falta administrativa, o hay algo más, porque estamos hablando de casi 19.000 millones de pesos. Sí, son casi 19.000 millones de pesos que pudo evidenciar la auditoría. Eso quiero dejarlo súper en claro, y que está dentro de las conclusiones del mismo auditor que ejecuta esto. En el procedimiento no me puedo pronunciar porque después del resultado se ingresó una querella contra los presuntos responsables. Ok. Eso hoy día está en materia de investigación, está en ese proceso. Por lo tanto, más allá, solo me consta por informar de que nosotros ingresamos ese procedimiento después de conocer los resultados, y que está en materia de la justicia hoy día ir resolviendo. Perfecto. Ahora, sinceramente, y quizás mi hipótesis es que el proceso, más allá de un tema de llevarse esos recursos para la casa, es que no podemos asegurar eso, pero lo que sí existían sobredotaciones, mal uso de los recursos públicos, el tema de contrataciones referentes a otros servicios que no correspondía a educación. Por ejemplo, nosotros esto lo denunciamos un montón de veces antes, y cuando asumimos la alcaldía, al menos de una semana, hablamos con trabajadores que estaban cargados a la planilla de educación, pero que prestaban servicios municipales, como choferes, como auxiliares de servicio, Claro. y logramos Nada que ver con inmediatamente a la educación. semana decirles: trabajadores, vengan a trabajar con nosotros a la municipalidad y liberemos ese problema. Lo normalizamos. Habían traslados que eran muy cotidianos, como por ejemplo el traslado de estudiantes entre Tiltil y Santiago en servicios nocturnos y vespertinos, perdón, y diurnos en la mañana, un bus de acercamiento que tiene un sentido de ser muy importante para nosotros, que estamos alejados del centro, Sí, y claro. que con una mala conectividad. Pero el problema era el financiamiento, y el financiamiento de ese programa, que era como comillas municipal,
era financiado por la educación pública, con recursos que no era para eso, era con los recursos de los sueldos de los trabajadores, con los fondos previsionales, Claro, con las cajas de esos recursos tenían compensación, que con venir los de créditos. otro lado, no con los sueldos de los profesores o el tema Exacto, exacto. previsional, O sea, evidente. yo insisto, era un muy buen programa porque entregaba un muy buen servicio a la comunidad, independiente de todo del quehacer diario, pero eso las administraciones anteriores debieron haberlos cargado a cuentas municipales y haber proyectado el trabajo con el presupuesto municipal y no con el presupuesto de la corporación. Ujú. Y así un sinfín de otras cosas media extrañas que cuando hay periodistas o cualquier persona quiera investigar y leer se va a dar cuenta de que habían cosas muy anecdóticas y muy extrañas. Con eso nos enfrentamos cuando asumimos la administración. Y a pesar de todas esas problemáticas, nosotros en algún momento logramos llegar a los sueldos brutos, cosa que no pasaba del 2017. Y Ya. eso lo pudimos mantener por 10 meses, pero el problema de esa estrategia es que era muy frágil contablemente, porque cualquier embargo, cualquier situación, cualquier gasto extraordinario podía mover la aguja a valores negativos. Y a pesar de eso, por 10 meses estuvo súper bien equilibrado y bien ejecutado, y los trabajadores, todos y todas, con sus sueldos brutos completos. Pero no va a ser hasta abril, o los correspondientes a abril, que comienza una seguidilla de embargos ejecutados por el Ministerio Público a las cuentas de la corporación por estas deudas antiguas que terminaron Se van liquidando arrastrando. nuestra estrategia porque eran el 70-80% de los ingresos que percibía la educación y que Claro. se iban solamente a pagar deudas antiguas. Alcalde, con las medidas que anuncia el ministro de Educación, Cataldo, en términos de la orden o la medida que se toma desde el gobierno central a la justicia para que los dineros retenidos por la situación judicial no estén retenidos, se pase esos fondos. Y también fondos Sí, que vienen del propio Ministerio de Educación, digamos. Esta situación, hasta sí. diciembre estaríamos ok. Quiero ir cronológicamente hablando, como usted Sí, dice. vamos precisando en esos tiempos. Ya. Yo creo Y que es muy primero importante también preguntarle, para la claridad de la gente ¿actualmente que está esos 9 escuchando. colegios están cerrados? No, actualmente esos colegios están abiertos Ya. a la comunidad, pero el problema es que los trabajadores, incluso en la asamblea que participé con ellos, solamente me retiré para que hicieran su proceso de votación, Sí. se haya decidido la movilización de los trabajadores. Los colegios se mantienen y se van a mantener abiertos, entregando los servicios de alimentación correspondientes, ya que los trabajadores, las manipuladoras de alimentos, no son propiamente tal Claro. cargadas a estas cuentas de educación. Van a estar abiertos, pero Entonces, sin se mantiene ese clase. servicio. Esa es la situación actual. Va a estar abierto, pero sin clases. Ok. Van a estar los equipos directivos con algunos asistentes que ya han planteado. Estamos evaluando la figura de movilizar personal municipal a estos colegios para poder prestar apoyo, junto también con personal de la corporación que va a prestar apoyo en el caso de ser necesario que llegaran niños a la escuela para su cuidado y su atención en lo mejor posible, pero sin clases formalmente. Bueno, primero y volviendo a tu pregunta, justamente quiero en primera instancia agradecer la buena disposición del ministro Cataldo, porque no nos reunimos hoy día producto de esta movilización, no nos reunimos hoy día producto de este anuncio que nosotros hacíamos en un acto de desesperación de no tener certezas tampoco, a pesar de no ser culpable, pero no tener certezas de cómo resolver esta problemática a los trabajadores y trabajadoras de la educación y con ello a las comunidades educativas. Quiero agradecerle al ministro porque desde mucho antes se puso siempre a disposición a poder dialogar, a poder encontrar caminos y poder encontrar soluciones, entendiendo también de que él como ministro tiene que funcionar con las reglas del Sí. juego, que son Ahora, las pero reglas la del solución Estado y se no entrega puede un día pescar plata después de y que... Perfecto, lanzarla. pero ahí le quiero hacer la pregunta o el comentario dentro de la explicación. La solución, que bien que se ha llegado a una solución, que ahí podemos ir entrando en detalle, en profundidad, perdón, la solución se da un día después de que el municipio informa de que se van a cerrar los colegios. O sea, también es un tema que se había informado por parte del municipio, entiendo, antes, pero la resolución se toma justo cuando se cierran. O sea, por No eso, previamente, ¿por a qué es eso me tan refiero. rápido? Porque, es que, claro, ¿por qué es tan rápido también? Porque se logra justamente a concretar un trabajo previo. Esta no es una decisión que el ministro lo sacó como del el sombrero de un mago la Ya, solución en usted un descarta esa momento, situación sino que era entonces. un trabajo que ya era previo y que Ya, terminó por concretarse. Así, ok. al fin y al cabo, el problema de la crisis del financiamiento de la educación pública y la educación pública en Tiltil en particular no es producto de este embargo en situación o esta figura este conflicto coyuntural. Este es un tema que es más grande, es más complejo de analizar, producto de que
a nosotros como comuna, nosotros estamos ubicados en la zona norte de la región metropolitana, somos la puerta norte de la región, una comuna rural muy dispersa, somos 700 kilómetros cuadrados, y estos nuevos establecimientos se encuentran en diferentes situaciones y localidades. Pero la realidad es que hay escuelas que no logran ser financiadas por el sistema tradicional o por decirlo de alguna manera, el mecanismo de financiamiento de la educación pública. ¿Por qué razón? Porque un curso para que sea financiado requiere a lo menos entre 28 y 33 estudiantes para que logre cubrir todos los costos que se plantea la educación de estos niños. Nosotros tenemos escuelas como en Rungue, en un quinto básico que hay 16, 18 estudiantes. Tengo microcentros como el Llano de Caleu que tiene 11 niños. Esa es toda la matrícula de una escuela. En la escuela de Huechún son 16 niños. Entonces, tenemos realidades diferentes y yo creo que ahí aprovechar esta instancia de hacer el punto también para los legisladores, entender de que la legislación desde las ciudades, de las grandes urbes, no es la misma realidad del mundo rural, no es la misma situación de acá. O sea, nosotros, incluso nuestros trabajadores, tienen que invertir más tiempo y más recursos en movilizarse para llegar a trabajar. Desde ahí parte la dificultad y la coyuntura como Tiltil. Ahora, el ministro, por otro lado, nos plantea una hoja de ruta en gestiones paralelas que pone a disposición el ministerio, pero así como también la municipalidad, y en este caso en mi rol como alcalde también fui avanzando en otra figura. Una de ellas es poder reversar los embargos hacia cuentas de retención, que son estas cuentas de retención, son recursos que son de Tiltil y de nadie más, como comuna, producto de cuando no se pagan las cotizaciones, el ministerio por norma y por ley tiene que retener un 23% de la subvención Como una regular garantía. y dejarla ahí en un fondo. Claro, como una garantía. Entonces ahí se va generando un bolsón de plata porque esta es una apreciación muy personal y ahí invitaría, a lo menos me atrevería a invitar a los legisladores, a la Comisión de Educación del Congreso, a revisar esa figura porque a veces la cura es más cara que la enfermedad, porque esa retención lo único que va provocando es aumentar la crisis. Ahora, no estoy diciendo elimínenla y pasen todo igual, pero yo creo que a lo menos debiese existir un mecanismo que dé flexibilidad y que permita que esos mismos recursos, ese 23%, se asegure que vaya para eso también se establece, me cotizaciones. imagino, alcalde, que como usted nos ha explicado, no es su caso, porque aquí hay una investigación, por supuesto, pero en algunos casos donde hay municipios donde esta plata, voy a hacer pido disculpas, pero que desaparece, y claro, cuando no se hace la retención, finalmente eso puede ser un flujo de dinero que también se va perdiendo, digamos. Ha pasado, lamentablemente, en algunos casos, entendiendo por qué la dinámica y por qué el origen. Solamente ahí para precisar, quizá en ese ejemplo, y para ayudarte, para no sonar tan duro en esa figura de como que desaparece, el problema que tienen las corporaciones o las administraciones bajo esta tutela de las administraciones, que son corporaciones de derecho privado, administradas por una municipalidad. Sí. Hay muchos estudios y análisis que se plantean que son cajas pagadoras de favores, que son verdaderos hoyos negros de recursos públicos y que tienen poca y nula fiscalización. Por ejemplo, no hay un límite, por ejemplo, de contrataciones. Hoy día el ministro nos contaba que habían algunos DAEM o algunas corporaciones que tenían 500 trabajadores cargados a la plantilla central y ninguno era profesor. Entonces, y eran pagados con recursos públicos enviados a educación. Entonces, muy diferente tienen las municipalidades que tienen límites de contratación a través de la ley de planta. Entonces, yo creo que ahí la invitación es a los legisladores, a los diferentes diputados y diputadas de nuestro país, es poder revisar y sentarse a analizar esto. Sí. A lo mejor es un cambio administrativo que permita generar restricciones de contratación, ¿alcalde? Pero así también restricciones como de sueldos, restricciones también referentes a generar un mecanismo de flexibilidad. No entregarlo gratuitamente, pero sí que un mecanismo que nos asegure que este 23% de retención vaya sí o sí a las cuentas de los trabajadores. Proporcional en una parte, algunos una vez, algunos otra vez, pero que asegure que ese dinero vaya a las cuentas de los trabajadores y trabajadoras, porque al fin y al cabo, hoy día la diputada Claudia Ministro planteaba que era una situación incómoda en nuestro estado, en nuestro país, que los empleadores puedan declarar y no pagar. Al final esto se va generando en una bola de nieve eterna sin solución. Alcalde, en los minutos que nos queda para tener claridad también, usted nos comentaba, hay reuniones del profesorado a quienes se le da deuda esto, se está solucionando luego también del anuncio, la conversación y el trabajo previo, no solamente de hoy, que tienen con el Ministerio de Educación. ¿Hay un estimado por su parte de cuándo podrían volver las clases a estos establecimientos educacionales? ¿Y qué pasa el próximo año? Porque entiendo que esta situación se subsana hacia diciembre, pero muchos padres, me imagino, apoderados, cuidadores, están preguntando, bueno, ¿y el próximo año qué? Tengo que empezar a buscar otra opción, con la dificultad que eso tiene, evidentemente, para lo que puede ser la gente de Tiltil. Sí.
Bueno, en primera instancia voy a partir al revés para Ya, entregar y perfecto, dilucidar y entregar como certezas también a las comunidades. perfecto. El problema que hoy día a nosotros nos suscita son los embargos. Las estrategias que estamos buscando es buscar fórmulas y ahí quizás hacer hasta un llamado es como, por favor, ayúdenos a detener estos embargos porque si estos embargos nunca se hubiesen ejecutado, nosotros hoy día no estaríamos conversando de esto. Quizás estaríamos conversando de los Juegos Panamericanos, de alguna otra problemática en la comuna, que a nosotros nos sobran muchas, como temas medioambientales, el agua, conectividad, etcétera, y no en educación, porque estaríamos llegando con los sueldos brutos completos a los trabajadores. Entonces, entregar la información yo creo que es muy preciso si logramos generar esa estrategia, más sumado a que el Congreso, hoy día en la discusión del presupuesto de la Nación, se pueda generar una glosa especial de emergencia a la educación pública, no solo a Tiltil, sino que a las diferentes comunas que se ven afectadas y que puedan tener ciertos requisitos y que esos fondos vayan a ciertas situaciones específicas y no se entregue un cheque en blanco, podría permitir y asegurar completamente, no enero, estamos hablando del 2024, generando estrategia consensuada en esto. Ahora, insisto, si los embargos logramos de alguna manera o desviarlos o detenerlos, la educación estaría financiada en Tiltil sin mayor problema el año 2024. A pesar de eso, nosotros dentro del presupuesto municipal del próximo año ya estábamos en evaluación en aumentar los aportes de la municipalidad, a pesar de que nuestro presupuesto es bastante pequeño, seguir aumentando los ingresos para ir regularizando y normalizando estos procesos. Ahora, sobre las clases en cuestión en el corto plazo, la asamblea de los sindicatos, tanto de profesionales y asistentes de la educación, votaron y sancionaron de que se van a mantener movilizados hasta que se pueda cubrir los sueldos líquidos, ya que esos sueldos además les permite poder trabajar. Hay profesores que no viven en la comuna y tienen que trasladarse Claro. y en algunos casos viajar hasta 140 kilómetros diarios para llegar a su lugar de trabajo. Eso considera costos de petróleo, costos de TAC, costos de peaje, según cada caso en particular. Por lo tanto, también tienen que asegurar esos costos más sus costos personales que cada uno verá ahí en el que usa los recursos. Ahora, nosotros lo que esperamos es que a lo menos esta gestión de reversar los embargos puedan resolverse durante esta semana y de esa manera esta semana poder concretar los pagos completos de los sueldos líquidos a todos los trabajadores y trabajadoras y eso nos permita poder conversar nuevamente con los gremios y que nos permita deponer la movilización, poder recuperar las clases con normalidad, pero sin el ánimo de bajar los brazos. Necesitamos una solución estructural en el financiamiento de la educación pública y la educación en Tiltil, y en Chile en realidad, y ahí también volver a insistir, no es gestión producto o la intención es nuestra de poder dialogar y poder resolver este problema en relación a este conflicto. Llevamos años como comuna, incluso me podría atrever a decir administraciones anteriores pidiendo un llamado a auxilio. Lo mismo hice yo al mismo momento de asumir mis primeras problemáticas que traté de buscar, de resolver, fue justamente el problema de la educación. Hasta el día de hoy hemos tenido algunos apoyos, pero son instrumentos todavía Bien. muy vagos y con recursos que le corresponden a la municipalidad, o mejor dicho, a la corporación y a la educación pública en Tiltil, que son normales. Necesitamos una inyección de mayores recursos para regularizar y poder normalizar esto y dilucidar cualquier incertidumbre en el proceso normal Bien. y regular de educación. Luis Valenzuela, alcalde de Titil, nuevamente al alcalde, muchas gracias por acompañarnos y seguimos muy atentos entonces. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Gracias a ti. Un Gracias. abrazo. Un Chao. abrazo. Buena tarde.